Te voy a grabar la sesión, Dana, ¿sale? Y te mando la otra, que también creo que te la grabé, entonces te mando las dos. Así te sirve. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Helping People. Su servidor Francisco Betti, socio director de la firma Beruto Consultores. Como cada miércoles les doy la más cordial de las bienvenidas y el día de hoy repetimos nuestra sesión con nuestra amiga Dana Benarosh, que si mal no recuerdo y no me falla la memoria, creo que hace como 3 semanas que nos vimos, ¿verdad, Dana? Sí, 3 semanas, yo creo que Tres sí. semanas, ¿verdad? Sí, se nos fue como Sí. agua estas semanitas, qué bárbaro. Mucho trabajo, Gracias. gracias a Dios. Gracias, Mucho Francisco, por trabajo, invitarme de bienvenida. nuevo. Bienvenida, Gracias. bienvenida a esta tu casa. Pues vamos a cotorrear el día de hoy, literal, vamos a cotorrear varias cosas interesantes. Espero que se queden con nosotros a lo largo del programa y si no que nos vean posteriormente. Eh, como normalmente platico con mis invitados, es increíble que en el momento de este programa no lo ve mucha gente, pero después de la transmisión tengo un promedio de 200, 300 personas que ven el programa y eso pues me llena de alegría, ¿no? Porque ya son 2 años y fracción de transmisión, más de 80 empresarios, emprendedoras, emprendedores de todos los tamaños, colores y sabores que pasan por aquí y que aprenden, que tratan de aprender algo, de quedarse con algunas de las recomendaciones, experiencias, tips, situaciones complejas que todos y cada uno quienes han tenido el gusto de poder participar y nos han regalado su experiencia, nos dejan para que ustedes se alimenten, se retroalimenten y hoy no va a ser la excepción. El programa está muy sabroso. Recuérdense que la sesión pasada platicamos con Dana un poco de su historia, ¿no? Ya platicamos con ella respecto de cómo a qué se dedica, obviamente, al tema de lo humano, al tema del conocimiento y la comunicación social, al tema de desarrollar personas, de hacer coaching humano a través de técnicas profesionales, certificadas, reconocidas, eh, que empezó su vida primero emprendiendo después de ser mamá, de haber decidido ser mamá, de quedarse en casa y después de repente salir a la vida otra vez
y lanzar con su esposo una empresa textil y después darse cuenta que la empresa textil ya no le gustaba tanto, pero habiendo aprendido un montón de cosas en el proceso, ¿verdad? Y de esas cosas vamos a platicar el día de hoy en un tema que es su especialidad, ¿no? Para aprovecharla a esta extraordinaria persona para que nos regale un poco de su sabiduría. Y entonces vamos a retomar un poco este tema. Hablamos obviamente del aspecto de que el mundo está cambiando, de que algo está sucediendo, de que después de la pandemia, perdónenme la expresión, pero nos desapendejamos un poco. Ya estamos tan tiesos, ¿no? Ya estamos empezando a reflexionar qué rayos estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde va nuestra vida, en dónde carambas dejamos la maleta de la espiritualidad estacionada en el piso o ahí olvidada en la cocina o en la bodega, ¿no? Y entonces hablamos un poquito de Juanes, de aquella declaración, de aquella situación de hace unas semanas, donde reconoció públicamente que está en una crisis de depresión personal, de depresión espiritual. Como esta, pues ya ha habido tantas experiencias que nos han compartido distintos artistas en el mundo. Hemos visto tragedias por ahí, pues humanas, públicas, de toda índole, todos los días las vemos, nos alimentan las redes sociales, las noticias, los medios, de puras cuestiones que son de sufrimiento, de tristeza, de angustia, de desolación, etcétera. Hablamos también un poquito al cierre del programa, bueno, en el Inter tocamos el tema de las metodologías que nos compartió Dana, si más no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Dana, pero platicamos un poquito de metodologías del Ikigai, platicamos del test del propósito, de las fortalezas, nos regaló algunos tips y conocimientos en ese sentido nuestra invitada. De ahí saltamos cuánticamente a la espiritualidad y al misticismo para pasar por ese hilito conductor de la espiritualidad que es tan importante recuperar, retomar en la sociedad, en todo el mundo, ¿no? No nada más en México, en Colombia, en Venezuela, en todo el planeta. Estamos demandando los seres humanos encontrar otra vez sentido de vida. Entonces, de ahí cerramos el programa, si mal no recuerdo, con el aspecto del positivismo extremo, el positivismo que no sirve, el que es nomás todo bonito y color de rosa, pero sin actuar, y sin actuar pues no se hace nada, ¿no? Entonces necesitamos tener orden e implementar desde el orden para poder cambiar y crecer y desarrollarnos, sí siendo positivos evidentemente, ¿no? Nos dio unas estadísticas muy interesantes. Nuestra invitada platicábamos de un incremento de las ventas de un 37%, de un incremento de la productividad en un 44%, un 300% de Innovación, innovación. innovación. Y en innovación, imagínense eso, o sea, a los que son empresarios son medio codos en invertirle a su gente, imagínense que su empresa pueda crecer en innovación el 300% si te empiezas a preocupar porque tu gente esté contenta, motivada y con sentido de vida adentro de tu organización. 300% de incremento en innovación, 44% el incremento en productividad, 37% directo en incremento de ventas, y esos son datos científicos duros registrados, estadística de estudios formales profesionales hecho por instituciones serias en el planeta. Así que, si mal no recuerdo, creo que eso fue todo lo que nos aventamos la sesión pasada. Así que vamos a retomar el día de hoy, vamos a empezar a platicar desde el punto de vista de un tema que a mí me parece sumamente importante porque es el talón de Aquiles de la gran mayoría de clientes que yo he tenido en la empresa y de experiencias de consultoría a lo largo de los más de 20 años que tengo de haber empezado a hacer consultoría. Y es el tema de los recursos humanos, es el tema del capital humano, de cómo un emprendedor o una emprendedora, primero, porque primero emprendes algo, ¿no? Y después te conviertes en empresario, ¿no? Ajá. Pero primero emprendes algo. Y después de ese tránsito y de todas las tarugadas, errores y sesgos que puedas sufrir los primeros años, comienzas a entender todas las cosas que te faltan, ¿no? Si bien te va, pues ya tienes alguna experiencia, ya tienes tabla para tratar con gente, manejar gente, contratar gente, pero normalmente no sucede así, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que comencemos la sesión de hoy comentándonos desde tu ángulo de experiencia de vida en ese primer emprendimiento con tu esposo en la industria textil. ¿Cuáles fueron los primeros retos que tú tuviste
y qué aprendizajes tuviste en esa época, siendo tú una especialista del recurso humano, ¿no? O por lo menos sabiendo cómo tratar mejor el tema del recurso humano. ¿Qué te tocó vivir a ti? O sea, ¿cuáles fueron tus tres grandes, a lo mejor, pruebas, tus tres grandes errores y tus aprendizajes en ese sentido en el primer emprendimiento? Pues mira, vamos a hacer claridad. Mi esposo tiene su empresa de confecciones, pues al día de hoy hace ya más de 30 años. Cuando yo estaba trabajando con él, o sea, hace alrededor de 20 años, o sea, comencé a trabajar con él alrededor de hace 20 años. em, Era como un spin-off de la empresa de él con Mm. su socio, ¿cierto? O sea, la empresa base ya estaba funcionando, ya llevaba, no sé, 10 o más años y, y estaban ya funcionando. O sea, ya eso, uno después de 10 años ya no se llama emprendimiento. Entonces, ya de ahí sí salió un spin-off. em, que pues obviamente lo empezamos pues como siempre con las uñas y ese fracasó. Luego intentamos otro y también fracasó. Pues no fracasó, la verdad yo no diría que fracasó, yo diría que lo cerramos porque yo no quise seguir trabajando ahí, sino abrir pues mi propio emprendimiento pues de contacto humano organizacional. Fue por eso que se cerró el segundo. El primero sí podemos decir que sí fracasamos ahí. Y digamos que tú me estás preguntando como por aprendizaje, ¿sabes? Lo primero es, en mi experiencia, es saber a quién le estamos vendiendo, ¿sí? Y qué capacidad económica tiene. Nosotros empezamos a vender, digamos, ropa como si fuera de catálogo sin catálogo. Es decir, está como las señoras que tienen estos libritos llenos de fotos de la ropa y se van y venden, o del maquillaje, pues como hay tantos productos de aseo personal, bueno, eso que así se llaman ventas por catálogo, pero obviamente lo hicimos sin catálogo. Entonces lo que hacíamos era darles pues como un mostrario de las prendas. Entonces, lo primero que me queda a mi aprendizaje es saber como qué capacidad económica tiene el cliente, ¿cierto? Qué tan confiable es la cartera, dicho en otras palabras. Y la verdad que en cuanto a tema de manejo de recursos humanos, ni a mi esposo ni a mí nos ha parecido complicado. Pues eso no ha sido, por ahí no ha sido nuestros eh, tastarazos, no ha sido a través del manejo de la gente, no, pues como que nos queda fácil, digamos, esos son talentos, ¿no? Eso también, la verdad, son talentos. No hay, por ahí no ha habido problema. El problema fue más bien en el tema de proyección del negocio, en el tema de proyección de las ventas, de a quién le estoy vendiendo, de la cartera, de confiar en la gente. Fue más por ahí. Y también el tema del mercado, que el tema del mercado quería como renovación de mostrario muy rápidamente y pues no teníamos la capacidad de renovarlo tan rápidamente como querían. Bueno, fue por ahí, fue por ese lado que fueron nuestros aprendizajes. Eh, en el lado del tema del recurso humano, yo pienso que no hay que tenerle miedo a la gente. Es como lo que yo conversando contigo percibo y me parece que eso es como no hay que tenerle miedo a la gente, es hablar las cosas de corazón abierto, con claridad. Em, o sea, si al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco y lo que necesitamos es que todos ganemos y estemos bien, pues para que el barco marche. em, no debería haber problemas, ¿cierto? O sea, no debería. Si hay intenciones claras, si hay intenciones generosas, pues equitativas, no debería haber problemas.
Ahora, uno de los factores principales del manejo del personal y de los aprendizajes en el emprendimiento, sobre todo a un emprendedor, es cuando nos toca hacer cosas que no nos gustan, ¿cierto? Porque cuando emprendemos, todos los emprendedores, cuando emprendemos un negocio, es porque hay algo específico que nos apasiona. Hay algo, por ejemplo, digamos, en mi caso, cuando yo arranco Contacto Humano, ¿qué me apasiona? Estudiar y enseñar, ¿sí? Temas de felicidad, de desarrollo humano, de felicidad. Cuando ya me toca en los temas de contabilidad, entender el tema de los impuestos, entender el tema de la facturación electrónica, entender el tema de la retención en la fuente, yo suspiro, miro para arriba, suspiro profundo. Ay, Dios, eso sí me parece, en mi caso personal, eso me cuesta trabajo. Por ejemplo, al principio, el tema de las ventas. Al principio era muy emocionante coger un listado y decir, bueno, este es mi público caliente, tibio y frío, entonces los llamo o les escribo y entonces hay que hacerle seguimiento y el CRM y entonces... bueno, o sea, ese tiempo impresionante que consume la venta, porque la venta, hay toda una preventa y una venta, y bueno, la postventa, pues yo creo que la postventa es muy rico, pero lo que es la preventa especialmente me parece también, yo también suspiro, me lleno de eso también me parece complicado. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que cuando uno es emprendedor, pues le toca hacer todo, 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 todo. Ya después uno pues podrá ir contratando personas, pero al principio le toca a uno todo. Y aunque contrate personas, también le toca todo. Entonces, hay veces no nos gusta y nos toca meternos en ese día a día, eh, que no creo que sea propiamente la razón por la cual emprendimos, ¿sí? Entonces, esa pasión y ese propósito se va desdibujando, se nos va perdiendo el mapa. Y llegarán días en que dijimos, ¿a qué hora se me ocurrió emprender? Pues, Sobre todo las de- quincenas, ¿no? sí, sí, esa responsabilidad de pagar esa nómina, pues, ese, em, y yo me acuerdo una vez que yo, cuando contraté un consultor, pues un asesor de empresas, yo le dije, yo quiero tener un colchón económico de un año. O sea, que venga, vamos a hacer un plan estratégico para eso y tal. Y me dijo, ¿un año? Y yo le dije, sí, me dijo, lo normal son máximo 6 meses. Y yo no, yo quiero un año. Yo no sé cómo, pero yo quiero un año, yo quiero tranquilidad, quiero poder trabajar con tranquilidad. Y pues fíjate que gracias a Dios, o sea, eso me lo propuse como, no sé, como 4 años antes de pandemia. Y bueno, gracias a Dios me lo propuse porque si no fuera por ese año de colchón, yo no sé qué hubiera pasado conmigo en pandemia. Entonces, sí, sí, hay muchas cosas que no son como del resorte de la pasión, pero toca hacerlas. Y eso desmotiva y asusta y desconecta del negocio, Y enoja, ¿no? Porque te frustra. frustra, frustra. Y eso, por ejemplo, en el caso mío, pues cuando el contador me empieza a explicar, yo, ay, Dios mío, ¿me puedes explicar más despacio y otra vez? Y qué pena y discúlpame. De verdad, hay cosas que no entran fácil, hay unas que uno vuela pues como un jet y hay otras que a paso de tortuga pues que uno mientras entendemos. Y me imagino que así le pasará a todo el mundo en diferentes cosas, o sea, al que es súper bueno financiero, vaya, explíquele temas de recursos humanos y también me imagino que caminará a paso de tortuga con temas de recursos humanos. En cambio, en mi caso es al revés, yo con los de recursos humanos vuelo y con lo financiero soy como más lentica. Entonces, sí,
cada uno con sus fortalezas, ¿no? Y cada uno con sus pasiones, pero yo pienso que el reto principal de los emprendedores es mantener esa pasión encendida, porque como nos toca todo. Sí, esa motivación yo creo que es uno de los temas importantes y, y te preguntaba yo del cuestionamiento de qué cosas tú crees que pueden auxiliar al emprendedor cuando arranca con sus primeras contrataciones, ¿no? Porque como tú lo señalas, o sea, tú estás a cargo de todo, de todas formas, contratas a al primero y al segundo y al tercero y sigues haciendo todo, ¿no? O sea, sigues Sí, a haciendo pesar de, todo. sí, Haces todo sí, y aparte estás supervisando al personal y aparte tienes que ver que trabajen con las sí. metas, con todo lo que tienen que hacer. Entonces, no es que te haya facilitado el camino a ti como emprendedor contratar tus primeras personas, sino te agregaste 3 personas a quien supervisar, aparte de todo lo que ya estabas haciendo, ¿no? Sí, es muy curioso. Yo me acuerdo cuando yo contraté la primera vez a una asistente, Ujú. yo me acuerdo que ella trabajaba todo el día y me decía, yo no entiendo tú cómo hacías. Me decía, ¿cómo yo puedo trabajar 8 horas? Tú puedes trabajar 8 horas, las dos paralelo 8 horas, y y eras tú la que hacías todo esto sola antes. ¿Tú cómo hacías? Y yo le dije, no tengo la menor idea. Tal vez por eso trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la noche. Pero, pero sí, yo pienso que ahí el tema es ahí viene un tema muy importante, muy, muy importante, y es el tema de aprender a delegar. Em, Cuando somos emprendedores, pues nos gusta hacer todo a nuestra manera y que salga todo perfecto, y el tema del perfeccionismo y el tema de que tiene que ser como yo digo, porque a mí me parece que así debe ser, y ya después entra otra opinión, otro punto de vista y otra manera de hacer las cosas. Ujú. Em, Ahí entramos, siempre entramos en el mundo de los recursos humanos, en el mundo del individuo. Aprender a delegar. O sea, es una supervisión por metas, una supervisión por proyectos cumplidos, y, y soltar un poquito el micromanagement, porque si nos vamos, lo que acabas de decir, si nos vamos a poner a trabajar en lo de nosotros y adicional a microadministrar lo que hace el que acabamos de contratar, entonces ¿para qué lo contratamos? Es, es, es tema de confiar, es tema de, obvio, al principio, pues para yo poder confiar, pues tengo que mirar, claro, para yo poder confiar, le enseño y luego miro que lo haga y ya, y llegará un punto en que tengo que cerrar un ojo y seguir mi camino y esperar a ver los resultados, ¿no? Pero eso no es fácil, es que sí, es que emprender, pues emprender no es fácil. Me encantó eso. Pero a ver, platícanos en tu caso, por ejemplo, que tuviste más soltura en esta área, que es tu área. ¿Qué tipo de recomendación podrías hacerle a alguien que no es experto en esta área? O sea, ¿cómo estructurar qué o qué estructurar primero o por dónde empezar a capacitar o qué, sobre qué capacitar primero, ¿no? Estas 3 se me hacen como fundamentales, ¿no? A ver, yo pienso que lo primero es tener muy claro el perfil del cargo, o sea, ¿para qué estás contratando? ¿Qué son las tareas que necesitas que alguien haga y que entonces que tú no vas a hacer? ¿Sí? Súper claro. ¿Qué son esas tareas? Y también hay otra cosa muy importante, que es tanto para emprendedores como para empresas grandes, y es que aquella persona que traigas tenga como el mismo ADN, como la misma energía, como el mismo feeling, como que se parezca a ti en el tema de la proyección de cara al cliente. O sea, en el caso de contacto humano organizacional, cuando yo buscaba la asistente, yo decía, ella va a hablar con los clientes. Yo necesito que sea una persona cercana, que sea una persona súper querida, súper diligente, o sea, que proyecte la misma energía que yo soy, pues porque Contacto Humanos es Dana. Entonces, que proyecte esa misma energía o que tenga esos mismos valores. Cuando una persona tiene esos mismos valores, pues los proyecta. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los valores?
el cliente es muy importante, las personas son seres humanos, todos nos equivocamos, es importante ser cercano, ser amable, ser cordial, escuchar, escuchar profundamente el cliente, qué es lo que está pidiendo. Entonces yo, era lo primero que yo revisaba. Ya luego revisaba sus capacidades técnicas y su experiencia. Y ya basado en eso, mira, es más, cuando yo estaba seleccionando había una con mejores capacidades técnicas que la que contraté, pero yo contraté esta por la persona que era. Yo dije, Personalidad. sí, la personalidad del ser humano que era. Y yo dije, yo lo técnico se lo voy enseñando. Me queda más fácil enseñar lo técnico que lo humano. O sea, lo técnico es más rápido de enseñar. Lo humano también se enseña, pero toma más tiempo. Entonces, bueno, entonces así fue y realmente no me equivoqué. En ese sentido, no me equivoqué, porque sí. eh, son personas que logran proyectar la esencia de la empresa. Y eso me parece muy importante porque hay mejor comunicación, porque hay más rápido empatía y más rápida, se captura más rápido lo que uno como jefe quiere decir. Porque hay mucha empatía, o sea, hay mucha sintonía, sincronía, ¿cierto? Entonces, pues me parece mucho más fácil. Me fue más rápido y me fue bien en ese sentido. Entonces, tú aconsejarías siempre a los emprendedores, sobre todo, ¿no?, cuando estás arrancando, que tengas esta sensibilidad de atender, de poner mucha atención a la personalidad, o sea, las actitudes, lo que le Sí, llaman técnicamente los soft skills, correcto. lo que tiene Sí. que ver con la personalidad, ¿no? ¿Qué Los valores, exacto. personalidad, qué carácter, qué actitud, si es una actitud elocuente, efusiva, introvertida, extrovertida, y Total. ya no le ponemos más cosas técnicas porque pues no las dominamos en el ámbito de la jerga, de la calle, de los emprendimientos pequeños, ¿no? Y de los emprendimientos medianos, pues ya tienes más herramientas, ¿no? O sea, si tú estás emprendiendo desde un ámbito de una empresa ya más grande, quiere decir que ya tienes más inversión, quiere decir que ya tienes más procesos, más procedimientos definidos, conoces mejor el mercado, tienes una visión de más largo plazo, tienes más recursos de dónde ayudarte, asirte, agarrarte, ¿no? Para poder cambiar a una persona que no salió tan bien en el tema del recurso humano en una posición. Y aquí quería yo preguntarle a Dana, ¿qué tipo de herramienta tú recomendarías, básica aunque sea, que le ayude a los emprendedores a tomar acción concreta de cómo contratar? ¿Hay alguna herramienta que tú quisieras compartir que les pueda auxiliar en este sentido de cómo aprender a contratar y después, en consecuencia, cómo va a ser más fácil delegar, ¿no? Cuando la persona está alineada a tus valores y a tu personalidad, pues probablemente sea más sencillo empezar a delegar, ¿verdad? Porque estás tomando una persona que tiene un sentido de responsabilidad y un sentido de compromiso o de lealtad hacia tu Así es. proyecto. Eh, pero ¿qué tipo de herramientas, por ejemplo, podrías sugerir en este Mira, aspecto? fíjate que casualmente este año una empresa grande me llama y me contrata, o sea, una empresa de más de 1.000 empleados. Ujú, Me llama a pedirme consultoría en justo las herramientas para contratar, ujú, porque venían como dándose cuenta que pues contrataban personas técnicamente muy buenas, con unos perfiles, pues unos diplomas, unos certificados, pues muy buenos. Entonces desde ahí partían y suponían que pues no, pues la maravilla de empleado. Y cuando entraba a la empresa, esa persona no se conectaba con el ADN de la empresa y con la cultura de la empresa. Y habían serios problemas y pues entre los empleados, entre sus colaboradores, o sea, eran cargos directivos,
Entonces eran serios problemas con sus colaboradores, con los pares, y terminaban renunciando. Y lo peor es como decíamos, pasaba un tiempo y quedaba sangre en el camino, ¿sí? Heridos y sangre en el camino porque era muy difícil. Entonces me contratan para eso y me dice, ya no sabemos qué hacer. O sea, ¿cómo más revisa uno una persona? Entonces yo le dije, pues la parte humana, o sea, es que lo técnico, o sea, la parte humana es lo más importante. Realmente lo técnico también es importante, pero ¿cuál es primero? Lo humano. Entonces les dije, ensayemos esto. A mí pues me ha funcionado y es con lo que trabajo, el test de fortalezas Ujú. de carácter, que hay dos links, o sea, los puedes hacer pago. Hay uno que tiene versión gratuita y versión pagada, y hay otro que es solo gratuito, que es el de Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania. Pero el otro, el de Vía Carácter, pues te da mucho más información. O sea, cuando es gratuito te dan información concreta que también sirve, pero si quieres algo más profundo, pues pagas la versión y te dan más información. Entonces, test de fortalezas de carácter. Otro test que podemos mirar es el de inteligencias múltiples. Con inteligencias múltiples nos damos cuenta de los talentos, ¿sí? Howard Gardner, ¿no? Correcto. Y también podemos buscar test de valores, ¿sí? Por ejemplo, Brené Brown tiene por ahí algo en inglés, pero bueno, podemos buscar en español test de valores. Todo eso se puede conseguir gratuito para los emprendedores en Internet. Cuando tú ya revisas, y bueno, y obviamente hay que hacer entrevistas. Entonces, tú tienes ya unos resultados de estos tests. También existen otros tests muy buenos como el DISC de liderazgo. Bueno, pero esas ya son pagos. Bueno, si lo puedes pagar, maravilloso, maravilloso, porque son súper asertivos. Yo conozco uno de liderazgo cuando me lo hicieron a mí, pues porque yo cogí pues y pedí que me lo hicieran, pues ya, no era para yo ser contratada, pero yo quería conocerme, era autoconocimiento. Uy, yo sí yo decía, ¿cómo me leyeron hasta la médula espinal? O sea, ¿cómo hicieron? Muy, muy buenos, muy profundos, muy asertivos, en donde hay temas de eh, qué le gusta, qué le disgusta, cómo le gusta que le hablen, cómo no le gusta que le hablen, bueno, cómo negocia, bueno, una cantidad de temas súper interesantes. Bueno, si hay con qué pagar eso, excelente. En Ujú. todo caso, entre la entrevista y los test gratuitos que acabo de mencionar, ya hay mucha información. Ya hay mucha información para saber qué tipo de persona es. Una de las, por ejemplo, de las preguntas importantes en una entrevista es, eh, cuéntanos una experiencia laboral que te haya dolido mucho. Entonces, cuando alguien te cuenta esa experiencia, el dolor habla de valores, de lo que te importa. Entonces, ¿qué te dolió? Cuando te están contando, tú ahí mismo estás leyendo qué es lo importante para esa persona. Y eso es importante saberlo. Entonces, yo pienso que desde ahí, bueno, y lo que te iba a decir es que esta empresa, que tiene varios años, bastantes, y tiene más de 1,000 empleados, les pareció espectacular esta forma de también entrevistar y testear a las personas, y están muy contentos con eso, muy contentos. Entonces, fíjense, para aquellos que nos estén viendo, aquellas y aquellos que nos estén viendo, eh, la importancia de contratar para ustedes, particularmente el emprendimiento cuando pues, está tan limitado en recursos muchas veces, ¿no? En la generalidad de los emprendimientos nacen con lo mínimo, ¿no? De hecho, ahí está la metodología, ¿no? De mínimo producto viable para emprender un negocio, en donde lo que te aconsejan es eso, arranca con lo mínimo, no te aloques y te revientes todos tus ahorros en poner extraordinariamente chulo tu proyecto
en poner la mejor oficina, los mejores equipos, las mejores computadoras, gastarte todo el dinero en hacer una súper empresa de arranque y después quebrar en 6 meses, ¿no? Porque te gastaste todos los recursos en algo que realmente no era indispensable al inicio, ¿no? Y este tema que señalas pues, es fundamental, es decir, la recomendación es contrata de forma consciente, contrata aquellas personas cuya personalidad se alinea a tu personalidad e implementa herramientas que te permitan conocer a las personas. No seas codo para conocer a las personas con las cuales vas a compartir el espacio diario durante 365 días al año, ¿no? Se nos va de la cabeza, se nos va la onda, ¿no? Como decíamos acá, que en una empresa convivimos casi como familia, ¿no? O sea, el 70% de tu tiempo, el 65% de tu vida va a correr en ese trabajo, con esas personas, haciendo las mismas cosas todos los días. Y no le das ese peso y no estás consciente de esa situación como emprendedora o emprendedor al inicio, ¿no? O sea, esas personas van a formar parte de tu familia diaria y les vas a ver la cara y las vas a conocer de mal humor, de buen humor, con flojera, sin flojera, todos los días. Entonces, esto que nos comparte Dana me parece sumamente valioso, sumamente importante que por favor le pongan atención. O sea, inviertan al momento de contratar, si no puedes, sobre todo, pagar grandes sueldos o sueldos competitivos, o ya no digas prestaciones, ¿no? Que en las pymes, francamente, las prestaciones son imposibles al principio, ¿no? Tu mayor prestación es dar el empleo. En ese momento creo que es tu mayor prestación. Entonces, poner mucha atención a ese aspecto. Lo humano es indispensable en todo momento, Sí, pero en todo particularmente cuando momento. arrancas, ¿no? Cuando Y es arrancas. que es el factor de lealtad. Es el factor de lealtad. El dinero no es, o sea, el sueldo no es el factor de lealtad. El factor de lealtad radica en el tema de los valores y especialmente en el tema del propósito Ujú. y en cómo esa persona puede desarrollarse, Exacto. ¿sí? Hay veces, como me pasó a mí con esta primera asistente que tuve, pues que obviamente conmigo no era gran proyección de crecimiento, no era, no, pues mi empresa, o sea, ah, no voy a crecer, no necesito, pues mi negocio tampoco lo necesita crecer pues como una gran empresa. Entonces, ella no es que no fuera leal conmigo, es que era una niña joven que quería crecer profesionalmente. Em, y me acuerdo el día en que me dijo que se iba como si a mí, pues sí, obviamente que pues me daba pesar, pues porque pues se va formando un cariño cuando es solamente pues dos personas y el trabajo es tan mancomunado. Bueno, en todo caso, obviamente que me daba pesar, pero yo le dije, entonces ella pensó pues que me iba a dar durísimo y no me dio tan duro, pues ella no vio que yo estuviera, que yo reaccionara como ella se lo imaginaba y yo le dije, es que para mí lo más importante eres tú, o sea, tu crecimiento y tu felicidad. Si no es conmigo, pues ok, pues qué pesar, o sea, qué pesar, qué rico que, pero ¿cómo voy yo a cortarle las alas a una jovencita de 20 y pico? No, para adelante. Entonces, es tener conciencia de cuáles son las proyecciones de esa persona, qué se sueña, qué se le puede dar y qué no, hasta dónde la empresa puede acompañar y apoyar y hasta dónde no. Eh, y cómo engranar el propósito superior del emprendimiento con el propósito de vida de esta persona, ¿sí? Que que vea el impacto que tiene su trabajo pues trascendente. El otro día tenía justamente como cliente de coaching un emprendedor joven de 29 años que hacía por ahí unos 4 años había emprendido con un compañero de estudio. Tenían ya como 5 empleados. eh, y
él mismo, pues el coaching que solicitó fue porque estaba totalmente desmotivado y decía, pues ya no tengo, ya no sé qué hacer, no le encuentro sentido y es este emprendimiento y entonces yo qué hago, estoy como contra la espalda y la pared. Bueno, el caso es que, bueno, después del proceso, pues salió feliz, encontró su propósito, volvió y se conectó con su emprendimiento, estaba otra vez con esos ojos brillando y esa sonrisa de oreja a oreja. Y entonces le dije, bueno, ¿y tus empleados son conscientes del impacto de su trabajo rutinario? Porque es que era un trabajo muy mecánico, muy rutinario. Ellos son conscientes de la importancia de ese trabajo rutinario. Mi hijo, hasta consciente me volví yo de mi propio trabajo rutinario. Entonces, es muy importante esa visión espiritual, porque ya en las empresas, cuando hablamos de propósito y de atención plena, estamos hablando de espiritualidad. Esa visión espiritual trascendente de nuestro trabajo, o sea, que va más allá, no es solamente para un sustento económico, o para el sustento de nuestras familias, o para la educación de nuestros hijos, siendo ya suficientemente importante, ya es bastante, pero hay más, incluso hay más, o sea, eso ya es bastante, ya es súper importante, y aún así hay más trascendencia, hay más impacto social que todo trabajo tiene. Hay que descubrirlo. Yo me acuerdo una vez, uno de nuestros compañeros de Happiness Studies Academy, un joven también, un muchacho muy joven, como de 24, 25 años, ya dando conferencias de felicidad. Entonces me cuenta y me dice, entré a una empresa donde producen uniformes y equipos de protección, de estos de líneas de vida, cascos, chalecos Todos los implementos, ¿no? De seguridad. implementos de seguridad industrial. Y entonces a las personas que fabricaban, pues, y construían esos implementos, él les dijo, ustedes son conscientes de que ustedes salvan vidas. ¿Cómo sería? Mira, que es que no es tan obvio, pues de pronto el que nos esté escuchando cuando estamos hablando de implementos de seguridad, pues dice, pues sí, obvio que salvan vidas. No, los operarios no lo veían así y le dijeron, salvar vidas. ¿Ah? No ¿Cómo? entendía, como que no entendían y este muchacho les hizo ver. Y entonces, o sea, qué importante es mi trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Además de traer personas que sean, que se alineen con el ADN y la cultura y el espíritu y los valores de la empresa, es que también vean esa trascendencia. Y eso son factores que incrementan sin duda alguna la lealtad. Exacto. Incluso, híjole, aquí me cayeron varias cosas de lo que estuviste comentando, ¿no? Porque es sumamente, es tan importante el aspecto social de las empresas, de las organizaciones, de los emprendimientos. No lo ven las personas. O sea, yo siento que en gran medida los emprendimientos crecen sin este sentido de conciencia de lo importante que es lo que van a hacer, no para sus vidas en lo personal, sino la función social que están cumpliendo con el simple hecho de creer en sí mismas, en sí mismos y atreverse a emprender, ¿no? Eso es cierto, eso es Porque verdad. no lo dimensionas. O sea, tú no entiendes que estás creando el bienestar para una comunidad, para una sociedad, que vas a afectar la vida de 5 personas, 2 personas, 3 personas, que tienen familias, que forman parte de una familia y que lo que tú estás haciendo por esas personas va mucho más allá de la función que quieres que te presten a ti o Así del es. servicio que proporcionan a la sociedad, y eso no lo dimensionas, ¿no? Entonces, creo que Así ese es un mecanismo muy importante, y este mecanismo a veces se nos va de la onda, se pierde de vista también, y lo que señala es tan importante. No piensas tú como emprendedora o emprendedor en cómo poder incrementar la lealtad de las personas que están contigo, porque solo estás enfocado en vender, en crecer, para pagarles el sueldo y que no se vayan, ¿no? Pero nunca se te cruza por la cabeza que uno, tienes que seguir desarrollando los procesos y los procedimientos que llevas a cabo
para poder alcanzar un nivel de ventas cada vez más adecuado, porque estás entregando con mayor calidad lo que quieres hacer para la sociedad. En ese proceso, como no mides las cosas, no le puedes mostrar al colaborador la importancia que tiene la actividad que él va a hacer. O sea, cómo lo que él hace va a impactar en el resto de la mecánica de tu empresa, en el sistema de tu empresa. ¿Qué importancia tiene esa persona en ese proceso para alcanzar el éxito global de todos? Como no lo mides, no hay la estadística para que él vea cómo si él echa ganas una semana, tiene un mayor índice de satisfacción de cliente, el cliente, los clientes en general de la organización, y se incrementan las ventas un X porcentaje, ¿no? Y es este rehuir a medir las cosas porque tenemos miedo a no ser suficientes. Y esto tiene que ver con un factor espiritual y personal tan grande que se llama autoestima, ¿no? Si tú no tienes autoestima, te da miedo ser medido. Si tú no has trabajado tu personalidad, tus conocimientos, tus valores, si tú mismo no te respetas y no te das el espacio de ser tú misma, tú mismo, con toda libertad, con toda tranquilidad, con esta confianza de saber que yo soy capaz, yo puedo, ¿no? Y me van a medir sí, y yo fallo y yo aprendo del error, porque tenemos este estigma social tan miserable heredado del sistema educativo, del sistema de educación de la posrevolución y la revolución industrial, ¿no? En donde el fracaso no es posible, ¿no? Las empresas no pueden fracasar, los empleados no pueden fracasar, las personas no deben fracasar. Y lo que te enseña el emprendimiento, la primera gran lección del emprendimiento es que vas a fracasar. Necesitas fracasar para que tu ego se alinee, la humildad llegue y comiences a reaprender todo lo que no sabes. Entonces es tan importante darte cuenta de que el fracaso es el vehículo del éxito y que si no se los enseñas a tus colaboradores, nunca vas a mejorar nada en tu organización, ¿no? Es No que lo que puedes nos... mejorar nada en la organización si no le enseñas a la gente a manejar el fracaso Mm, y a tener autoestima, a confiar en sí mismos aunque falles. Fallas, mm, ok. ¿Por qué fallaste? ¿Dónde mm. no lo estás haciendo bien? ¿Qué te hace falta para hacerlo mejor? ¿Dónde tú no estás trabajando en ti? ¿Dónde yo como empresario no te estoy ayudando a crecer? ¿No? Porque si yo te ayudo a crecer en aquello que fallas, entonces la brecha se hace más corta y tenemos mejor éxito, más éxito, ¿no? Y podemos crecer juntos, aunque te vayas en algún punto del tiempo, no importa. Pero va a quedar el proceso, el procedimiento registrado. Por eso la importancia de registrar, de tener procesos, procedimientos, métricas. ¿Cómo rayos le hago para que mi sistema de trabajo pueda recibir a más colaboradores que sigan creciendo, desarrollándose con este sistema, aunque se vayan en algún punto del tiempo? Pero el resultado y el crecimiento orgánico de mi organización le dé la calidad de vida a los que colaboran conmigo y a la sociedad. Y esto está súper extraviado en un montón de ruido que hay en el camino, ¿no? Total, Hay no, un es que, montón de ruido en el camino en ese aspecto. pero no solo de los emprendedores, Francisco. No, a nivel Sí. corporativo ni se diga, porque ahí es una guerra de egos, de egópatas allá arriba. No, Y eso es, hay dime. otro punto que comentaste que también se me hace súper importante, que es el aspecto de la personalidad, de entrevistar y de cómo entrevistar, ¿no? Y algo que muchas veces yo me encuentro con clientes es que no sabemos entrevistar, ¿no? Mm, No sabemos cómo preguntar, qué preguntar y en qué centrarnos. Entonces, acá me saltó en la cabeza ese método ya muy antiguo, porque ya es antiguo, de la técnica STAR, que les voy a recomendar, STAR, situación, tarea, acción, resultado, ¿no? Situación, tarea, acción, resultado. Si estás entrevistando, pues entrevista y pregunta sobre una situación que vivió la persona, cuáles eran los objetivos que tenía que desarrollar, o cómo se presentó la situación, cómo desarrolló una solución al problema y qué resultó de lo que implementó, porque entonces sí te puedes dar cuenta cuál es la lógica de la persona
para solucionar problemas, porque ese es el otro gran mito, ¿no? Entras a una empresa y el colaborador inmaduro, inexperto, cree que entra a una empresa perfecta, donde nada falla y todo sale de maravilla y tiene todos los recursos. Y oh, sorpresa, no es cierto, ¿no? Todas las empresas fallan en un montonal de cosas y los grandes corporativos también, ¿no? Claro. Fallan un montón de veces todos los días en hacer un montón de cosas que tienen documentadas o no las tienen documentadas. Eso al final no importa, pero estas cosas que nos está compartiendo Dana el día de hoy se me hace súper importante que no lo pierdas de vista, tú que nos estés viendo, en este aspecto de contrata por la personalidad. ¿Quién es la persona? Mm. Invierte en conocer a la persona, aunque sea un poquito, aunque sea con herramientas gratuitas, con inteligencias de Gartner, con el test de Cleaver, el DISC, con lo que te encuentres en el camino, las fortalezas que nos está recomendando Dana desde la sesión pasada de Selinger. Hay tantas Seligman. herramientas, ajá, Seligman, y hay tantas herramientas que puedes ocupar, pero que no las ocupas porque no les das el peso y la importancia cuando no te estás dando cuenta que vas a compartir el espacio diario con una persona 365 días, a la cual Total. le quieres delegar cosas, pero no la conoces, no Mm, sabes cuáles son sus competencias desarrolladas, cuáles son sus habilidades, cuál es su enfoque, qué principios y valores tiene, es una persona mm, honesta o no lo es una persona que se preocupa más por la apariencia o por la esencia, es una mm, persona que tiene un valor que se alinea a tus valores o mm, los 8 que tiene, de los 8, 7 no se alinean en nada contigo, ¿no? tal cual, Encontrarse una tal cual. persona que no cree que los empresarios son algo positivo para el mundo, pues no te quiero platicar del resultado que vas a tener en tu organización después de medio año de tener esa persona ahí, ¿no? ¿Qué, Así es. qué crees tú que en el aspecto al final del liderazgo, porque estamos hablando ya, saltamos en automático el tema del liderazgo, porque híjole, liderazgo hay tanto escrito y tanto platicado y se ve tan padre cuando lo platicas en las ponencias, pero a la hora de ejercerlo, topamos con la realidad de cada persona, ¿no? Cada individuo, ya Mm, sea que seas la cabeza de toda la compañía, el CEO, el presidente, el stakeholder, el título pomposo que le quieras estacionar, es un ser humano. literal, Entonces, primero es ser humano. Ya después literal. viene el título, pero primero es ser humano. Ahora, si tú estás en el mundo pymes, como decimos en México, las micro, pequeña y medianas empresas, pues, ¿qué crees? Que la mayor tarea que tienes que hacer es liderar equipos, aprender a liderar personas, supervisar personas, convencer personas, modificar personas de alguna manera, ¿no? Es decir, contribuir a que las personas se desarrollen contigo y crezcan y se vayan, ¿no? Es que no está claro esto, Dana. Yo me topo con tantos casos de tantos emprendedores que dicen, yo no invierto en gente, como le pasó a los corporativos, ¿no? De los últimos 30 años. Eh, no es que yo no invierto en la gente porque se me va y no dan ni las gracias y les meto un montón de lana y se van y no me dan ni las gracias, ¿no? Y Yo, es, y yo es, me- y es un tema bien complejo, ¿no? Porque en las organizaciones, en las grandes corporaciones, lo terminaron haciendo, o sea, terminaron no capacitando, no invirtiendo en la gente, no haciendo cosas por la gente, no preocupándose por la gente, de los que te gusta, 90 y algo, a los 2000 y algo, le cortaron el presupuesto a muchísimas cosas que antes eran dadas por añadidura. Entrabas a un gran corporativo y tenías acceso a cursos, talleres, seminarios, posgrados, pláticas, coaching, seguros, prestaciones, chalala, ¿no? Y de los 90 para adelante, bye, ¿no? O sea, empezaron a recortar todos los presupuestos organizacionales corporativos por todos lados, le empezaron a pasar la tijera, hasta que empezaron a ver que la habían regado. Exactamente. Porque empezó a caerse todo el aparato burocrático corporativo que desarrollaron durante 30 años. Ahora, ¿cómo lo atacionamos esto al mundo de las pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen las economías mundiales? Porque esa es la realidad. Las economías del mundo están sostenidas por las personas como tú, como yo y como Dana.
las economías del mundo están sostenidas por personas como nosotros, como tú que nos estás viendo y como nosotros. Bueno, nosotros hacemos la economía funcionar. Todas las personas que nos atrevemos a contratar a otras personas, 3, 4, 5 las que nos alcanza a contratar, somos las que sostenemos la economía mundial. Entonces, imagínate si no es importante lo que haces. Imagínate si no es importante que aprendas a contratar, que aprendas a conocerte a ti mismo, a conocer a otra persona. ¿Qué nos ayudaría mucho, Dana, en temas de, por ejemplo, ahorita me salta a la cabeza Daniel Pink, ¿no? Es el ex asesor de Bill Clinton en el primer periodo, que escribe el libro de Driven, ¿no? La sorprendente verdad de lo que nos motiva. A mí ese libro, no sé si lo llegaste a ver alguna vez. No, no, Pero no lo voy a... me marcó muchísimo. Lo leí hace unos 10, 15 años, una cosa así. Y en este libro en particular, Daniel Pink lo que hace es hacer una recopilación histórica de los estudios, de las teorías, de las propuestas a nivel organizacional sobre cómo motivar a la gente, cómo Ujú, puedes motivar a las personas. ujú. Y hace un estudio muy profundo de todas las corrientes, ¿no? Deterministas, estructuralistas, funcionalistas, conductistas, ateístas, illistas y todos los istas que se te ocurran, los mete al libro y hace una licuadora. Y entonces él en su propuesta propone que pues a la gente que está en sistemas o en procesos mecánicos la estimules de una manera económica, y a la gente que está en la otra parte, en la estratégica, en la creativa, en la de desarrollo, en la de crecimiento, a estimules a través de la mente, del reto mental y del reconocimiento. ¿Qué podrías compartirnos hoy en temas de qué leer, hacia qué autor acercarnos, hacia qué método acercarnos como pequeños empresarios que nos pudiera auxiliar a aprender más en estos temas humanos? ¿Te refieres bueno, en temas humanos en general? Pensé que ibas a referir a temas de motivación desde ay, ¿cómo es que ay, se me está yendo esa palabra que, ¿De qué? espérate, de los beneficios, no, de los, ah, ¿Motivadores? No. no, hay una palabra, bueno, ya me va a venir, que son sí, son motivadores, son los beneficios que motivan los compensatorios, no, ¿cómo es? Se me fue, tengo un Ahorita ven, lapsus ahí. ahorita Ahora bien. viene la palabra que es. Mira, hay un autor que se llama espérate, él se llama Alfie Kohn. Ujú. Em, y él habla de cómo las calificaciones en las escuelas, pues en el sistema educativo, y esta palabra que no me llega en las empresas, que son esos incentivos, ya me llegó, Incentivos, los los incentivos, famosos incentivos. exacto, son contraproducentes. Ujú. Y él dice que cuando entra un asesor a una empresa a evaluar el programa, el plan de incentivos, eh, evalúan todo, que si es mucho, que si es poquito, que si es en buen tiempo o en mal tiempo, bueno, todo un tema logístico, pero que no evalúan el fondo del concepto de incentivos. Lo mismo que pasa con las calificaciones. Si es él lo que hace es promover no calificar y no incentivos. ¿Por qué? ¿Cuál es su teoría? ¿Cuál es su propuesta? Su propuesta es que la motivación real es intrínseca, la Ujú. verdadera, que la Ujú. motivación debería ser verdadera, intrínseca. Entonces, ¿cuál es la motivación intrínseca? Pues justamente el propósito y las pasiones, ¿sí? Y esa trascendencia, ese sentido de vida de lo que tiene mi trabajo. Ahora, si en una empresa, pues también podemos dar incentivos económicos o incentivos de en especies, lo que conocemos como el salario emocional, pues muy bueno, porque todo suma, pero no creyendo que ese es el motivador o el factor de lealtad, ¿sí me entiendes? Es algo adicional y que suma y que es muy bueno.
se llama Alficón. Pues si me preguntas pues como por un autor me parece interesante. También es interesante leer, que seguramente lo conoces, pero dejémoslo aquí mencionado, el libro Good to Great de Phil Collins. Ese es pues Grandioso libro. un must read. Ajá. Bueno, ¿Qué otro se te ocurre así como para nuestros emprendedores que pudieran consultar para empaparse más de este aspecto del primordial, ¿no? humano, sí, del aspecto humano. A ver, hay un tema importante. Mira, tú ahorita estabas hablando de muchos temas también. También me activaste Me muchos temas. revolucioné la Sí, cabeza. demasiados. Entonces no sé ni cómo ni por dónde coger todo lo que tengo en la cabeza. Vamos a andar el CPU de Dan ahorita. Mira, estabas hablando del tema de ese perfeccionismo y del error y del miedo al fallar y todo ese tema. Todo ese tema lo manejamos en el bienestar intelectual del modelo Spire, de la ciencia de la felicidad. Sí, sí, sí. Sí, Ese tema, porque viene o sea, perdón que te interrumpa, pero es que si hay algo que la gente no entiende, que es básico entenderlo, es que el perfeccionista en el fondo es una persona profundamente insegura, claro. es una persona lastimada. Entre Y más perfecta es una persona y más se fija obsesivamente en el perfeccionamiento de las personas que le rodean, estás hablando de una persona tremendamente lastimada, una sí, persona así que no es. se acepta a sí misma y en consecuencia no acepta a otros. Entonces, eh, aquí me saltó el tema, ¿sabes por qué te lo decía? Porque me quedó ahorita en la cabeza de lo que me hiciste, de lo que comentaste por el aspecto de Collins, en el sentido de la aceptación propia, ¿no? Mm, ¿Cómo me acepto a mí mismo? ¿Cómo me mm, reconozco a mí mismo? ¿Cómo me premio a mí mismo? Y cómo el tema de ser calificado, criticado, rechazado, despierta nuestras heridas de inmediato, ¿no? sí, Este, total, por ahí, si total. alguien quiere conocer de las heridas, las famosas 5 heridas, léanse a Liz Bourbeau, que tiene un libro precioso que se llama Las 5 huellas que me impiden ser uno mismo, que impiden ser uno mismo. Es un libro precioso de una metodología muy humana, en donde pueden entender cuál es la huella que cada uno de nosotros invariablemente tenemos. Tenemos varias, Y eso te iba a decir, y no solo una tenemos herida, varias. tenemos varias. Perdón que te Eh, interrumpí, Danita, perdón. eso es invariable, no, estamos conversando. Em, mm, el tema del perfeccionismo es un tema muy interesante. Ujú, Y es un tema que lo cobija, está dentro de algo muy importante que últimamente me están pidiendo mucho, 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 y es la seguridad psicológica. ujú, ujú. Es un tema Uy, desarrollado sí. por la doctora Amy Edmondson, Ajá. digamos, como digo yo en el diplomado, del cual pues soy profesora, y se burlan mis estudiantes pues porque ya me molestan y yo digo, el dueño del cartel de seguridad psicológica se llama Amy Edmondson, el dueño del cartel de se llama Ok, fulanito de tal, o sea, entonces yo digo, el ok. dueño del aviso, pues cartel en Colombia, pues yo sé que eso tiene una connotación ahí en Sí, nuestros dos claro. países, pero es aviso, el aviso, pues. De la- Entonces, el dueño del aviso de seguridad psicológica es la doctora Amy Edmondson y eh, es un temazo, ese es un temazo espectacular porque necesitamos poder con tranquilidad cometer errores y poderlos decir y Ujú, poder levantar la mano y decir, metí las 4 patas, ujú, me equivoqué, necesito ayuda, y necesitamos equipos, todos aspiramos a tener equipos de alto desempeño, necesitamos equipos en donde haya tanta seguridad psicológica que podamos correr riesgos para poder innovar, ujú, en donde la inclusión y el respeto a la diferencia reine para que todo el mundo desde sus puntos de vista opinen y lancen ideas y pregunten y cuestionen y, ¿me entiendes? De ahí sale la alta productividad, de ahí sale la innovación, de ahí salen las ventas, de ahí sale el todo, incremento de valor que se le todo. ofrece al mercado.
Entonces, esa seguridad psicológica es fundamental. Básica. Y ese tema del perfeccionismo, bien lo dijiste, es un tema pues muy psicológico, es un tema que tiene mucha profundidad, raíces profundas. Y como dice Tal Ben-Shahar, citando a Karen Horney, creo que es, sí, es Horney, una estudiante de Freud, que dijo, ese perfeccionismo, como cualquier neurosis, no se borra, no se quita, no se va, simplemente se regula. Y se puede bajar el volumen y se puede bajar su intensidad, su cantidad de apariciones, ¿no? En nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es pasar a un optimalismo, el cual es lo mejor posible considerando las circunstancias. Como lo más o menos lo que hablabas del producto mínimo viable, pero aquí pues es lo mejor posible considerando las circunstancias. Oportunidades de mejora. Mira, cuando nosotros justamente ahorita estaba digitando unos resultados de un taller de ayer, entonces yo siempre invito a ver lo que sí funciona y lo que no funciona bien. Y entonces ahí decían oportunidades de mejora, pues cuando iban a lo que no funciona bien, lo titularon oportunidades de mejora. Y yo digitando eso para poder pasar el informe a la empresa, yo decía, oportunidades de mejora, es que hasta en lo que funciona bien hay oportunidades de mejora, o sea, oportunidades de mejora hay siempre, pero hasta el día que nos muramos, pues. Entonces, eso es algo que el perfeccionista no ve. El perfeccionista cree que hay puntos, que hay productos finitos, pues que ya está terminado y ni que hablar del ser humano. El ser humano, ¿cuándo está terminado? Jamás. Entonces, lo mejor posible de acuerdo a las circunstancias. Que pudo haber sido mejor, hombre, hasta el último día de la vida pudo haber sido mejor. O sea, ese no es el punto, eso no es lo que hay que mirar. Es considerar que entre el blanco y el negro, que es la visión del perfeccionista, toda dicotómica, o es bueno o es malo, o es blanco o es negro, o es amigo o es enemigo y tata, ese pensamiento tan extremo, hay que enseñarle que entre el blanco y el negro hay un arco iris de grises. Entonces, es un tema muy profundo, es un tema que también los invito a pensar. Y que aplica a nuestras vidas, ¿no? Porque Sí, aparte, sí, total, total, total. fundamental, o sea, no solo en el trabajo. Es que fíjate como la locura humana, yo les decía ayer en ese taller, observemos la locura humana, levanten la mano, ¿quién no se ha equivocado? Obvio, nadie la levanta. Levante la mano, ¿quién puede prometer, asegurar de que no se va a volver a equivocar aún en su área de mayor expertise? Obvio, nadie la levanta. Entonces, señores, ¿cuál es el problema con la equivocación y con el error? O sea, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Una vez, y ya como para cerrar aquí este tema, una vez me llamó el gerente de una empresa de mercadeo digital a preguntarme si yo tenía un taller de amor por el aprendizaje. Ve, Francisco, primera vez, en ese entonces iban 13 años de mi negocio, primera vez en 13 años que alguien me pedía ese tema y a mí se me abrieron los ojos y yo, uy, Benito, tomémonos un café y me explicas de dónde a vos ¿Y te sale nació eso? esa necesidad. Entonces me cuenta y me dice, mira, todos mis empleados son súper jóvenes, menores de 30 años. El más viejo tiene 28. Y no quieren, o sea, ya se creen súper tesos, súper buenos, ¿cómo es que ustedes le dicen en México? Fregones, muy Muy chingos. fregones, súper fregones. Y Decimos, ya, y sus resultados, pues sí, son buenos. No, no, es que el problema es ese, es que son buenos los resultados y yo les invito a que estudien, a que aprendan más. ¿Para qué? ¿Para qué si los resultados son buenos? Estamos dando lo que hay que dar, ¿para qué más? Bueno, el caso es que él en esa conversación me contó algo que a mí me encantó y me dijo, vea, yo trabajé 3 años en Silicon Valley
Y cuando salí a tomar cerveza o café con los compañeros de trabajo, o sea, mi mente estalló. Cuando yo los veo, es que esta es una palabra muy colombiana, chicaneando, es como fanfarroneando, Sí, ajá. así todos, así pues súper creídos, súper sobrados, así, dice que, ay, yo me he quebrado 3 veces y el otro, 3, yo me he quebrado 5. Pues, o sea, era la competencia que más quiebras tuviera y que este señor era como, ¿what? O sea, mientras en Colombia nosotros fanfarroneamos con los éxitos, estos fanfarronean con los fracasos. Entonces, él era impresionado de esa cultura de aceptación del fallo y del error, porque como bien dijiste hace un rato, es a través de eso que se aprende mucho. Nadie dice que no podemos aprender, sí se puede aprender de los éxitos, pero por supuesto, pero de los errores se aprende. Y ahí entra un nuevo concepto que también enseñamos y manejamos en los talleres de la ciencia y la felicidad, y es que ya no queremos ser resilientes. ¿Para qué vamos a ser resilientes? Si resiliencia es volver al estado anterior después del choque o después del trauma o después del golpe de la vida. ¿Quién quiere volver al estado anterior? No, vamos esa para adelante. ¿Cómo se llama ese para adelante? Eso no se llama resiliencia, eso se llama antifragilidad, en donde a través de esas circunstancias dolorosas yo crezco. ¿Y cuál es la diferencia entre resiliencia y antifragilidad? ¿Cuál es el factor que diferencia? Si vuelvo al estado anterior o si salgo más fortalecido. Se llama aprendizaje. Madurez, Si yo aprendo de ese fracaso y de ese error, ya no soy resiliente, soy antifrágil. claro. Sí, es real. Yo lo vería desde el enfoque de soy más sabio, ¿no? Literal. Porque la sabiduría es eso, o sea, es Así es, literal. pasado por los golpes, estar bien ensangrentado de un lado y del otro, apapacharte, sanarlos y decir, bueno, vengan los que siguen, ¿no? Y eso es madurez, ¿no? Eso es crecer, eso es la sabiduría del hombre, es eso, ¿no? La capacidad de ser eh, confiado en que él es capaz, ¿no? Es la persona es la que es capaz. Híjole, se nos fue, como lo sabía yo, la hora como agua, ya nos pasamos 10 minutos, pero quiero agradecerte de corazón haber compartido conmigo este espacio en estas 2 ocasiones porque ha sido muy, muy grato poder Gracias intercambiar a ti. puntos de vista, ¿no? Y sobre todo, pues aquí lo crear, ¿no? Filosofar para que las personas pues logren ver un poquito de cosas que a lo mejor no han visto, de aprendizajes que espero se lleven de este precioso programa que tuvimos el día de hoy, Dana. Muchísimas gracias a la audiencia, los que pasen por aquí, los que nos vean próximamente. No se pierdan de verdad estos programitas tan resabrosos. Con mi amiga Dana nos ha dejado muchísimos tips, muchos autores, técnicas, de verdad, ojalá que lo vea mucha gente, yo espero que sí, porque ya lo vieron bastante, así que estoy seguro que nos van a seguir metichando, observando, y ya se nos ocurrirá alguna otra locura, ¿verdad, Ana? De poder intercambiar experiencias y conocimiento para seguir ayudando y permitiendo que todos crezcamos Claro juntos. que sí. Francisco, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa, a tu audiencia. Un placer conversar de estos temas contigo. Me encanta. Igual, Gracias. Ana, muchísimas gracias, gracias a todos y recuerden que nos vemos el próximo miércoles en una emisión más de Helping People. Que Dios los bendiga y buenas noches. Amén.